Muchas gracias. Buenas tardes, buen viernes para todas, para todos. Les agradecemos su interés y su presencia en esta nueva actividad organizada por el Instituto de Derecho Cooperativo, Mutual, de Asociaciones Civiles y Fundaciones. No lo dije en el orden correspondiente, pero ya lo vamos a terminar de aprender. Mi nombre es Gustavo Sosa, soy el subdirector del instituto y hoy justamente me toca presentar, tengo el honor de presentar a 3 integrantes del mismo en esta charla sobre conferencia, sobre prevención de lavados de activos y la vinculación de esta temática con las organizaciones del sector de la economía social y solidaria, desde una mirada en particular. Vamos a hablar de asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas y mutuales. Lo que les vamos a ir pidiendo es que vayan presentándose y eventualmente haciendo sus preguntas, comentarios, aportes a través del chat que tenemos ya habilitado, de manera de poder organizar luego de las exposiciones que planteamos que puedan darse sucesivamente y al final poder tener lugar para las preguntas y, bueno, poder cerrar, digamos, antes de las 6 de la tarde con el horario previsto para esta actividad. Comentamos que nuestro instituto, que ha sido revitalizado el año pasado y que pudo sumar las actividades vinculadas al sector de asociaciones civiles y fundaciones, funciona todos los meses, tiene una reunión mensual, venimos haciendo por suerte una gran cantidad de actividades, es un universo muy amplio, pero muy, muy rico, muy interesante, con lo cual a todas las colegas, todos los colegas que estén interesados en la temática, en ahondar, en profundizar, pueden contactarnos a nosotros. Después les vamos a dejar un correo electrónico para ver qué días nos reunimos y, bueno, poder sumarse eventualmente si es parte de su interés, conforme los requerimientos del área de institutos y comisiones del colegio, a ser parte de nuestro instituto. Ya están invitados. Bien, vamos sin más a la primera de las presentaciones, la cual estará a cargo del doctor y contador, abogado y contador público, Leonel Suozzi, quien es magíster en Derecho Tributario, con amplia experiencia como abogado penalista de la FIP, en temática de lavado de activos. Leonel es profesor universitario, en este caso asociado, y también investigador de la Universidad Argentina de la Empresa, de la UAD, autor de varios artículos e integrante de diversos institutos y comisiones relativas a la temática. Ahora, con Leonel vamos a ver particularmente la actualidad normativa, las novedades en la sociedad civil y la situación ante la UIF para dar, digamos, su introducción y luego dará lugar a las charlas del doctor Orlando y de la doctora Villagra. Leonel, puedes habilitar el micrófono y tenemos presentaciones. Si les parece, las podemos. Bárbaro. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Gustavo. A ver, voy a tratar de compartir. La pantalla. Ahí está. No sé si se ve. Perfecto. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias por este espacio. Gracias a todos los que han asistido un día viernes a esta hora. Así que bueno, para nosotros es muy valioso y espero que podamos aportar algún tip, por lo menos que sea de utilidad. Bueno, tal cual ha mencionado Gustavo, la idea en general de este encuentro es hablar sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y en particular, en mi caso, me voy a expedir sobre ciertas novedades que hay para uno de los tipos societarios que más nos importa en este ámbito, relacionados con asociaciones civiles y fundaciones, simplemente lo cual vamos a hacer ciertas referencias a mutuales y cooperativas también, y en profundidad lo va a replicar luego Eugenia.
Ahora, en este caso, insisto, el estado de situación que voy a pasarles a comentar se relaciona con una novedad que venimos advirtiendo y que se termina plasmando a fines de marzo de este año, relacionado precisamente con las asociaciones civiles y fundaciones. Efectivamente, con la sanción de la ley 27.739, publicada en el Boletín Oficial el día 15 de marzo del año 2024, se reformó, en algunos casos de manera profunda y sustancial, en otros casos se emprolijaron algunas cositas, la ley antilavado, la ley 24.556 y sus modificaciones. Esta modificación, esta reforma se da dentro de un contexto, dentro de un marco político institucional vinculado con, entre otras cosas, la cuarta ronda de evaluación mutua que hace el GAFI aquí en Argentina. El GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, este organismo internacional cuyo objetivo principal es prevenir el lavado de activos de origen ilícito, la financiación del terrorismo y más recientemente la proliferación de armas masivas, lo que hace, como muchos de ustedes sabrán, es emitir ciertas normas que a lo mejor no son vinculantes, no son obligatorias, pero desde el punto de vista político-institucional son contundentes y muy, muy importantes para los distintos estados, por lo menos de Occidente. Estas normas, que se denominan recomendaciones, es parte del soft law, lo que hace es compeler a los distintos países a cumplir con determinados estándares, más allá de que podamos discutir que en algunas cosas se exagera, en algunas cosas es mejorable, en algunas cosas no se entiende bien a dónde va, muy puntuales a lo mejor, pero en cualquier caso todos los países tratan de cumplir con esos estándares, porque estar mal con el GAFI significa estar mal con la ONU, con el G7, G20, etc. Entonces, este tipo de normativa es realmente muy importante para el país y Argentina lo sabe porque ha sabido estar en la lista gris, es decir, ha tenido una mala calificación en su momento por no identificarse o cumplir con muchas de sus recomendaciones. Y a partir del año 2014 aproximadamente se ha desarrollado de una manera mucho más importante, con mayor complejidad y, por cierto, con mayores deberes, mayores imposiciones y deberes a los sujetos obligados a informar, ¿no? Estos sujetos que están obligados a cooperar con el sistema de prevención de lavado de un país, concretamente con un organismo especializado que es la Unidad de Información Financiera. Estos sujetos obligados a informar tienen que hacerlo no porque uno lo va a hacer de manera gratuita y solidaria, sino porque al no cumplir van a haber sanciones fundamentalmente pecuniarias muy graves. Bueno, todo ese sistema recae sobre un listado de sujetos previstos en el artículo 20 de la ley antilavado. Por supuesto, esto nos toca más de cerca como abogados, a los contadores también nos tocaba en su momento, desde siempre, desde la primera ley en el año 2000, y a los abogados nos terminó recayendo finalmente con esta nueva ley, siempre en línea con estándares internacionales. Esto prácticamente la mayoría de los países que están regidos por este sistema lo cumplen, y bueno, seguramente les sonará por esta situación, ¿no? Que ahora los abogados son sujetos obligados a informar, siempre en función de determinadas características y demás, pero bueno, eso va a dar que hablar y de hecho el colegio va a tener sus actividades, entiendo yo, en torno a eso. Ahora, respecto de lo que nos atañe en este ámbito, hay una gran novedad que es la eliminación del entonces inciso 18 del artículo 20 de la ley antilavado. Ese inciso 18 lo que decía es que son sujetos obligados a informar las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros. Es por eso que incluíamos en líneas generales a las asociaciones civiles y fundaciones. Esa eliminación se da de manera inmediata, según la ley, y la entrada en vigencia de la ley, según su artículo 40, era a los 30 días corridos desde su publicación. Sin embargo, ese artículo fue observado por el Poder Ejecutivo, dejando así aplicable el artículo 5 del Código Civil y Comercial, por medio del cual empezó a regir luego de los 8 días de su publicación.
Es decir, a fines de marzo de 2024 está claro que ya no hay asociaciones civiles y fundaciones que por el simple hecho de recibir donaciones sean sujetos obligados a informar. No obstante, sí hay que mencionar que va a haber un reducto todavía de asociaciones civiles y fundaciones que sigan siendo sujetos obligados a informar si es que ingresan en otro inciso. Un ejemplo clásico es el inciso 23, que no ha sido modificado, que se refiere a aquellas entidades que regulan deportes profesionales y la reglamentación se especificó que eran aquellas entidades que regulan deportes profesionales de fútbol y se agregan los clubes de fútbol de primera A y primera B. Ahí, más allá de la discusión tan polémica y tan actual sobre la posibilidad o no de clubes de fútbol, de eventualmente ser sociedades anónimas, sabemos que en general son asociaciones civiles y por lo tanto ahí, por conducto del artículo 23, van a ser sujetos obligados a informar igual. No obstante, insisto, les diría el 90% de las asociaciones civiles y fundaciones ya no van a ser sujetos obligados a informar en virtud de esta eliminación. Y finalmente, una pequeña remisión a las mutuales y cooperativas, que no puede faltar en este instituto, es que su inciso ha quedado inalterable, siguen siendo sujetos obligados a informar y va a haber cierta reglamentación que se emprolija a partir de esta reforma también. Pero, bueno, eso dará lugar eventualmente a otra charla, pero va a ser muy interesante la visión de Eugenia en lo que respecta al INAES como sujeto obligado a informar y esa actividad. Continuando, me parecía importante contestar al siguiente interrogante. Aquellos que eran asociaciones civiles, fundaciones, sujetos obligados a informar por la vieja ley, por decirlo de alguna manera, ¿qué hacen al respecto? Bueno, tenemos que preguntarnos en primer lugar qué deberes tenían, qué deberes dejan de existir y si existe algún residuo justamente que hay que cumplir de todas maneras. Y es en esa situación en la que nos encontramos como sujetos que se encontraban obligados hasta abril, digamos, del año 2024, y a partir de ahora, ¿qué acciones deberían tomarse? Ya sea a nivel interno como a nivel externo, con otra entidad y particularmente con la UIF. Recordemos que dentro de los deberes más genéricos, los sujetos obligados a informar, y particularmente estos que nos interesan, tenían el deber de aprobar un manual de procedimientos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Lo conveniente, lo aconsejable, es que este manual, probablemente aprobado por actas en el seno del órgano de decisión pertinente, tenga que ser desestimado, también a través de actas, de manera formal, dejar sin efecto este manual. ¿Por qué? Porque en definitiva, este ente, esta asociación, se ha autoimpuesto una serie de obligaciones en el marco de su operatoria, fundamentalmente la operatoria comercial, la utilización de dinero, que ya no rige más, no es necesaria. Por lo tanto, todos esos deberes podrían limpiarse muy fácilmente y simplificar la estructura de la asociación. Es un manual que tiene que estar otorgado a todos los dependientes de la entidad que manejen dinero de alguna manera, que estén vinculados con estas operaciones. Al mismo tiempo, es bastante habitual que esos manuales contengan algún título estableciendo un régimen disciplinario para dependientes que a lo mejor no cumplen o cumplen parcialmente con las disposiciones de ese manual. Por eso, también incide directamente sobre el derecho laboral. En definitiva, no existiendo más estos deberes, por ya no ser más sujetos obligados, lo recomendable es aprobar su eliminación. Bien. En segundo lugar, teníamos la clásica designación del oficial de cumplimiento, este vínculo como persona humana entre la entidad y la UIF. Este oficial de cumplimiento contaba con muchas y muy complejas responsabilidades y muchas y importantes sanciones ante determinados incumplimientos. Por eso, para la integridad de este sujeto, también sería conveniente dejar sin efecto esa designación por actas. Al mismo tiempo, junto con la designación, siempre está la inscripción de este ente ante la UIF.
Y de acuerdo a consultas que he formulado a la unidad de información financiera, como era de esperarse, la baja de este sujeto obligado a informar por el artículo 20, inciso 18, que ya no existe más, no va a ser automática. Entonces, hay que activar la baja de esta entidad. Hay que entrar con la clave pertinente y hacer la baja para también proceder luego por acta a quitarle esta responsabilidad al representante legal. Generalmente es del oficial de cumplimiento. Esto va a tener una salvedad, que les voy a comentar al finalizar esta filmina, en cuanto a la posibilidad o no de dilatar un poco esta baja. Esto lo vamos a comentar. Por el otro lado, estaba la obligación de las genéricas, de las estructurales, de conservar los registros y documentación relacionada con las operaciones del ente. Ya sean operaciones que se hayan reportado a través de un reporte de operación sospechosa, a través de un reporte sistemático mensual, es decir, ya vamos a llegar a eso, pero son estas operaciones más importantes, materiales, donde hay sospecha de que se estaría utilizando algún conducto para lavar dinero proveniente de un ilícito, o simplemente hay alguna operación que pudo haber sido inusual o no, pero que en definitiva no motivó ningún tipo de reporte. Y también están los reportes sistemáticos mensuales, que es esta información que se daba mes a mes, hasta el 15 del mes inmediato siguiente, independientemente de si genera sospecha o no, hay que informar porque sí, porque hay un determinado parámetro que obliga a informar una determinada operación, y nada más. Bueno, obviamente que ese cúmulo de operaciones ya no rigen más, pero las operaciones reportadas o no, sustentadas en documental, hay que mantenerlas y registrarlas durante por lo menos 10 años. Por lo tanto, esta es una obligación que, como sujetos anteriormente obligados, nos va a perseguir durante varios años, aun cuando tengamos esta nueva ley. Luego, otra de las clásicas obligaciones eran las capacitaciones al personal. Normalmente anuales, estas capacitaciones se dirigían a también sujetos que estaban en contacto con dinero, con cuestiones financieras, y en particular que recibían estas donaciones o aportes, y o las registraban, contabilizaban. Obviamente, esta obligación ya no va más, y sería conveniente también, como era conveniente designarlas y aprobarlas por actas, resolver que se deja sin efecto el sistema o el régimen de capacitación que pueda tener esta asociación o esta fundación. Por otro lado, las auditorías internas periódicas, este no es un deber que alcanzare absolutamente a todos los sujetos obligados del inciso 18, sino cuando tuviera un nivel de operaciones, es decir, un nivel de donaciones y aportes que superaran un determinado umbral. Cuando sucedía eso, había que hacer una auditoría anual respecto del régimen de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo que tiene el ente. Entonces, se analizaban la operatoria, se veían riesgos, se veían oportunidades de mejora, etcétera, etcétera. Esa auditoría a lo mejor se hacía todos los diciembres, a lo mejor se hacía con otro corte anual, pero si bien ya no rige más, a lo mejor lo más prolijo es hacer una última auditoría antes de cerrar, antes de dar de baja todo, para que si en algún momento viene la UIF, y con esto adelanto, la UIF puede verificar, siempre y cuando sean operaciones anteriores a la nueva ley, se le pueda mostrar que efectivamente se ha sido prolijo a lo largo de los años y que incluso se cerró con un estado de situación, una auditoría final, antes de dejar de ser sujeto obligado, por lo menos de estar inscrito. En principio, si no existe esa auditoría, porque uno siempre tiene la misma todos los octubres, todos los diciembres de cada año, en principio no hay ninguna norma que estaría obligando a desarrollarlo, pero sí es cierto que sería más prolijo ante una eventual verificación. Y finalmente, otro deber genérico, bueno, era el de, siempre imponía la norma y las distintas resoluciones de la UIF, es la utilización de herramientas tecnológicas y de ir actualizándolas para hacer un monitoreo permanente de los perfiles del cliente, en este caso donantes, y detectar estas operaciones que pudieran ser inusuales y o sospechosas. Bueno, obviamente, si había un software, si había herramientas que uno estaba utilizando y fundamentalmente si las estaba pagando, eso puede quedar todo sin efecto, sin ningún tipo de inconveniente. En definitiva,
me gustaría recalcar ciertas cuestiones que hay que prestar atención aún no siendo ya sujetos obligados a informar y que se relacionan más que nada con el deber material, el deber más importante que tiene todo sujeto obligado a informar a la UIF, que es el de emitir los ROS, los reportes de operación sospechosa. Probablemente la mayoría sepa de lo que estoy hablando, pero para hacer una síntesis, la idea del sistema de prevención, más allá de utilizar un mecanismo más formal o un mecanismo más de matriz de riesgo, donde se establecen determinados parámetros y se va haciendo ponderaciones, dónde viene el dinero, si hay un sujeto que está en Rosario, o sea, así de prejuicioso es el sistema, todo sistema de prevención es prejuicioso por definición. Bueno, todos esos parámetros se van ordenando en función de determinados parámetros y grados de riesgo, etcétera. Es decir, es un sistema más complejo, podemos hacer un sistema más simple como el que es las asociaciones civiles y fundaciones. Pero en cualquiera de los dos casos, la idea es identificar el perfil del cliente y ver si las operaciones, fundamentalmente la donación que está entrando, se relaciona o no con ese perfil. Entonces, si viene un monotributista clase A a hacer una donación de 10.000 millones de dólares, bueno, claramente ahí hay algo raro y es una operación inusual, por lo menos. O sea, lo primero que hacemos es calificarlo como inusual. Y esa operación inusual puede llegar a pasar a ser una operación sospechosa si uno no la puede justificar. ¿Cómo se justificaría en ese caso? Pidiéndole más información, googleándolo, buscando un poco más sobre esta persona y eventualmente si este sujeto acredita que esos fondos vienen de una herencia, de un préstamo, se la ganó, lo que sea, pero está justificado, bueno, fue una operación inusual que se justificó, se conserva, se documenta y no hay que hacer ningún reporte ante la UIF respecto de esta operación. Ahora, si no se pudiera justificar esta operación, más allá de todos los intentos que uno haga, esto pasaría a ser una operación sospechosa y por lo tanto amerita la obligación de emitir un ROS. En cualquiera de esas operaciones, aún hoy existen deberes. Fundamentalmente, o mejor dicho, exclusivamente por las operaciones anteriores al 24 de abril del año, perdón, de marzo del año 2024, es decir, de la entrada en vigencia de la ley. Pero que estemos hablando de operaciones viejas no quiere decir que no tengamos que, en primer lugar, cumplir con el deber de conservación de la documentación, como ya mencionamos. Entonces, por 10 años, aunque sea una operación que no genere un ROS, va a haber que conservar esa documentación, porque la UIF en cualquier momento puede venir a revisar cómo actuamos ante esa situación. Y en segundo lugar, si puede dar lugar a un ROS, es posible que todavía estemos analizando esa operación y a lo mejor tengamos que emitir un ROS, por decirles algo, en agosto de este año. ¿Por qué? Porque la ley preveía, porque ahora quitaron los plazos, la nueva ley quita los plazos, pero la ley preveía que uno está obligado a emitir un ROS hasta 150 días con posterioridad a la operación. Está obligado a emitirlo también dentro de los 15 días desde que uno la calificó como operación sospechosa. Pero si yo me tomo 130 días para analizar si esa operación inusual es sospechosa o no, no hay ningún inconveniente. Tengo 150 días en total para hacer ese análisis y eventualmente emitir el ROS si corresponde. Es decir, por operaciones pasadas, todavía soy sujeto obligado a informar y debería emitir el ROS de corresponder. Si estuviéramos hablando en septiembre de este año, ya no tendría sentido esta explicación, ¿no? Pero sí es importante hablar de estos rezagos que nos van quedando de la ley vieja y de cuando estas entidades eran sujetos obligados a informar. Y ya llegando un poco al final, tenemos los reportes sistemáticos mensuales. Estos reportes sistemáticos mensuales, como les había mencionado, que venían de la resolución 70 del año 2011 y sus modificaciones, establecen deberes formales, objetivos que hay que cumplir los días 15 del mes inmediato subsiguiente y respecto de todas las operaciones que se hayan desarrollado en ese mes. Las aplicables a las asociaciones civiles y fundaciones son estas tres. La primera, informar todas las donaciones que superen determinado umbral. Eso fue modificándose a través de distintas resoluciones, fundamentalmente en los contextos inflacionarios que hemos vivido. Bueno, eso no va más. Y cuando decimos no va más, es porque justamente, en todo caso, el último reporte que habría que haber hecho es el que venció el 15 de abril
de este año, por las operaciones que se dieron las primeras semanas de marzo. Entonces, si se cumplió con ese reporte el mes pasado, ya no habría mayor inconveniente. Pero bueno, solamente para recordar cuáles eran esos deberes que persigue aún hoy a otros sujetos obligados. Bueno, tenemos también el deber de informar cualquier tipo de movimiento con criptos, con monedas virtuales, independientemente del monto. Y también, esto es importante, el deber de que los sujetos obligados de alguna manera se buchoneen, así linealmente. ¿Por qué? Porque está el deber de preguntarle a otro sujeto con el cual se opera si es sujeto obligado a informar y si tiene la inscripción debidamente efectuada ante la UIF. Es decir, si una asociación recibía una donación de un banco, el banco, entidad financiera, es sujeto obligado a informar. Entonces había que pedirle la constancia de inscripción ante la UIF. Y si no la tenía o no la mostraba o no surgía de la consulta pública a la UIF, entonces había que reportarlo a la UIF, que hay un sujeto que no está inscrito. ¿Esto por qué me gusta destacarlo? Porque puede suceder que algún distraído, al operar con asociaciones civiles y fundaciones, les pidan la certificación de que están inscritos ante la UIF. Es lo que venía pasando hasta abril sin ningún tipo de inconveniente y está perfecto que así sea. Ahora, el que lo pide al día de hoy, lo que hay que contestarle es que ya no se es más sujeto obligado a informar en virtud de la nueva normativa. Entonces, que no buchonee nada ante la UIF porque sería un error y va a generar un problema para todos, posiblemente de manera injustificada. Bueno, y finalmente, de manera bastante rápida, quería recordar cuáles eran las sanciones ante el incumplimiento, y estas sanciones pueden seguir siendo aplicadas por aquellas operaciones anteriores a la... Si bien, insisto, la información que hay que resguardar y la documentar y demás dura 10 años, existe un plazo de prescripción para aplicar multas de 5 años. Ahora, como puede haber controversia sobre cuándo inicia el plazo para contar la prescripción, causales de suspensión de la prescripción, causales de interrupción de la prescripción, lo ideal es pensar siempre en esos 10 años. Durante 10 años hay que conservar esa documental y pensar que se nos puede pedir, ya sea de la UIF, ya sea por investigación penal o del Ministerio Público Fiscal, o juez penal, etcétera, esa documentación. Eventualmente, si uno actuó mal, puede abrirse un sumario dentro de la UIF y aplicarse una determinada multa, que hoy por hoy las multas ante incumplimientos formales, por ejemplo, de los reportes sistemáticos mensuales, tienen un rango de entre 15 a 2.500 módulos, dice la nueva ley, fijando el módulo, esa misma ley, en 40.000 pesos, que pueden ser actualizados de acuerdo a lo que fije el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sí? Acá hacemos siempre hincapié en que hoy es 3 de mayo de 2024 y todo lo que vamos mencionando, más que nada en función de nueva reglamentación, puede variar. En segundo lugar, cuando se trata de incumplimientos materiales, es decir, el deber más importante que tiene un sujeto obligado a informar, no emitir un reporte de operación sospechosa implica eventualmente una multa que va de 1 a 10 veces el monto dejado de reportar. Y en cualquiera de los dos casos, en la práctica, la multa aplicada se duplica para las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque se establece en la ley que se aplica a la persona jurídica y también a las personas humanas en cuyo organismo se desempeña el sujeto. Es decir, hay una persona humana responsable, normalmente el oficial de cumplimiento, y la persona jurídica per se. Entonces, a los dos se le va a aplicar la misma multa, por lo tanto, en la práctica se va a duplicar. Y finalmente, otro aspecto también a tener en cuenta es el deber de confidencialidad. Ya esta no es una sanción, en realidad es una pena privativa de la libertad que va de 6 meses a 3 años de prisión para aquel que viola el deber de confidencialidad. Un deber que se le impone a los sujetos obligados, a los miembros de la UIF y también podemos decir ahora a los ex sujetos obligados respecto de operaciones anteriores. Entonces, esta norma hay que cumplirla celosamente también, aun cuando uno ya no sea más sujeto obligado a informar. Bueno, creo que, no sé si me pasé un poquito, pero básicamente ese era el estado de situación que quería compartir para atender a esta nueva realidad relacionada con la nueva normativa. Perfecto, Leonel, muchas gracias. Perfecto también la explicación y el tiempo también para ello. Gracias. Vamos a seguir ahora con la presentación del doctor Lucas Orlando. El doctor Orlando es abogado de la UBA,
posgrados en sociedad civil. Es director del Instituto de Derecho Cooperativo, Asociaciones Civiles, Mutuales y Fundaciones. Tal es el nombre correcto de nuestro instituto. También es secretario de la Comisión de Personas Mayores del colegio, asesor especializado para asociaciones civiles y fundaciones, docente en varias universidades, un apasionado del voluntariado social y bien común, y rescato esto último en particular porque fue parte de la minuta, la hoja de vida que me pasó, un esposo, una excelente mujer y padre de 3 hermosos adolescentes. Me pareció que hay que mencionarlo también porque demuestra que también es un ser humano. Bueno, Lucas va a hablarnos sobre el procedimiento ante la Inspección General de Justicia, sugerencias y recomendaciones para asociaciones civiles y fundaciones. Lucas, tu Bueno, presentación. muchas gracias, muy buenas tardes a todos. La verdad, contento también por la cantidad de participantes que estamos teniendo un viernes, así que también a los que se quieran presentar en el chat lo pueden ir haciendo, si tienen dudas o preguntas las van haciendo, que después vamos a estar revisando nosotros en el chat y contestando las preguntas al final. Sí, yo a veces coloco en los currículos abreviados, coloco, digamos, uno que es padre de familia, porque cuando es padre de adolescente ya tenés todos los títulos, tenés presupuesto, psicología, posgrado, máster, de todo. Bueno, estoy haciendo compartir pantalla, yo necesito que alguien me pueda confirmar si ya la tienen a la vista. Ahí o Se está abriendo, ahí está apareciendo, Lucas. Ahora sí. Bien, lo que les quiero comentar es, yo me voy a estar abocando específicamente a lo que es Inspección General de Justicia, que tiene un departamento especial de prevención de lavado que dentro del organigrama de toda la Inspección General de Justicia depende directamente del Inspector General, ¿sí? Es línea directa, o sea, no hay... IGJ tiene su departamento de entidades civiles, de entidades comerciales, después características especiales de sociedades comerciales, pero bueno, en este caso particularmente tiene el departamento propiamente dicho. Bueno, yo también por una costumbre también trato de manifestar y aclarar a los presentes un poco cuál es mi trayectoria en esto, no solamente en la parte teórica o profesional o conocimientos técnicos, sino también en el terreno de campo, que es lo que más hay que estar trabajando siempre y donde muchas veces se aprende y donde muchas veces en el ámbito de la sociedad civil las soluciones están, de lo que siempre decimos entre los colegas, en el trabajo de trinchera. Entonces, a veces es muy difícil estar viendo expedientes, ya sea electrónicos o impresos, donde todavía dejan mucho que desear. A título informativo, lo que están viendo en pantalla son algunos tipos de vistas que se están generando desde la IGJ con respecto a la prevención de lavado, y para que vean ustedes, obviamente por cuestiones de secreto profesional, algunas cuestiones han sido eliminadas para velar por esa vía, pero en lo que está con el recuadro amarillo a la izquierda de la pantalla, allí directamente, lástima que justo no pude corregir una mejor visualización, pero acá la inspección directamente se abocó sobre ingresos fijos específicos de 13 millones, ingresos por subsidios con cargo en un determinado cargo que lo determinado para esta entidad de 4 millones, después donaciones con cargo por 70 millones, y ahí venía ya el relato de aplicación de lo que se conoce, lo que vamos a estar explicando hoy, del artículo 517 de la resolución de IGJ, ¿sí? Otro modelo de vista distinto, tal vez ya en la derecha de la pantalla, la parte superior, el recuadro rojo, tenemos directamente dice, bueno, se verifica en la nota 8 del estado contable, de los balances, directamente, bueno, consideramos que los montos superan, ¿sí? Los montos previstos en ese artículo 517, que también es un tema como decir, bueno, che, ¿cuál es el monto? Ahora vamos a estar viéndolo. Y que, bueno, tenga que cumplir con todo el trámite respectivo. Y por último, también otra vista, la que está abajo en celeste, donde ya directamente acá también hace referencia a un mix. Por un lado se refiere a un capítulo especial del balance, pero por el otro lado ya directamente le está pidiendo puntualmente qué es lo que está necesitando en transacción, monto y detalle de la cuenta y demás cuestiones. Yo esto también lo quiero mostrar de ejemplo, me voy a estar yendo a las que justamente son más visibles. Yo quiero que observen
yo con el cursor lo estoy mostrando, pero fíjense en el recuadro rojo, estamos en un proveído de marzo, o una vista de marzo 2024, muy reciente, sobre estados contables de hace 4 años atrás. Estas son las preguntas que muchas veces los colegas nos tenemos que estar replanteando. O sea, ¿cómo podemos haber llegado a este estado? Obviamente, a veces la versión del otro lado del mostrador, bueno, la entidad se retrasó, no cumplió en su debido tiempo, etcétera. Pero esto a veces, estar controlando estados contables sobre qué valores que va a determinar el artículo 517 a 2024, a diciembre de 2020 en este ejemplo. Y les traigo otro ejemplo más. Fíjense, la verdad, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Es un proveído de abril 2023 sobre balances 2016. Aviso que la Inspección General de Justicia tiene un criterio, ¿sí? Se maneja mucho por criterio porque así lo establece su propia ley orgánica. Y esos criterios no están escritos, les aviso, o sea, es una cuestión de criterios. Hoy tiene un criterio, mañana puede haber otro, etcétera, y los criterios se conocen a medida que se van generando la jurisprudencia. Pero fíjense que está hablando sobre un estado de balance al 2016 y marcamos el monto, 584.000 pesos. Todavía, de no creerlo, este expediente sigue estando vigente a mayo 2024. Pero estas son las cuestiones. ¿Por qué hago esto? También, por un lado, es lo que padecemos los colegas con ciertas burocracias, con ciertos trámites engorrosos, con cuestiones que deberían simplificar. Justamente en el día de ayer, en el Colegio Público de la Abogacía, el Instituto de Derechos de Sociedades Comerciales invitó a un evento al Inspector General de Justicia, doctor Vitolo, y él mismo comentó ayer públicamente a todos los colegas en el evento de que está en un proceso de reforma en estas cuestiones porque él lo que está buscando es que el mensaje sea simple, claro, conciso y obviamente cumplir un rol primordial de fiscalización que le ameritan las asociaciones civiles y fundaciones. Pero bueno, que él sí justamente comparte que estas cuestiones todavía, al menos demostró la voluntad de cambio, de esperanza, en el sentido de ordenar un poco esta situación, porque ahora vamos a ver en el desarrollo de las cuestiones que mucha de esta información se empieza a volver a duplicar y quintuplicar de muchísimas cuestiones. Obviamente, también como realizó recién el doctor Sousa, que me antecede en la presentación, donde él recalcó que dice, bueno, hay ciertas cuestiones que las tenemos que tener ciertas guardas y tener ciertos cuidados. Estamos perfectos, pero justamente a veces no tenemos que estar siendo un poco tan tecnicismo de lo que se conoce en la letra chica del contrato y que es de puro conocimiento. Yo acá lo que le voy a comentar, cuál es el checklist que tienen que tener la asociación civil y la fundación con respecto a cómo llegamos a una declaración jurada en la IGJ. Se tiene que reunir estos parámetros, fundamentalmente. Habla de, por un lado, donaciones y aportes de terceros. Terceros, o sea, miembros, afiliados, asociados, etcétera, que tengan una relación con la institución que no es tercero, no aplica. Esto es fundamental porque muchas veces, cuando volvemos de vuelta a las vistas que les mostré al principio, la Inspección General de Justicia va sobre el monto final habla de 70 millones, etcétera, dice, bueno, reportame. Entonces yo empiezo a descalificar, bueno, mira, acá donó el tesorero, acá donó el presidente, acá donó el asociado número 342, etcétera. Entonces, ya lo vamos a quitando, porque no son terceros. Habla de terceros en este asunto, ¿sí? Entonces, y por ende también, y esto también, había una vista que yo les comenté, de explicación sobre los ingresos específicos de subsidios. Subsidio no es ni un aporte ni una donación. ¿Podrá ser un tercero? Sí, estamos hablando de los organismos gubernamentales, pero en cualquiera de su nivel, municipal, provincial y nacional. Pero obviamente no podemos estar utilizándolo como posible sospecha de lavado de dinero porque ya estaríamos en el horno como organización de país. Entonces, en ese sentido, los subsidios deben ser quitados automáticamente y yo muchas veces me pregunto por qué lo están solicitando y lo pidiendo cuando existen normas que son de orden público, fondos públicos, que requiere todo un procedimiento distinto y donde directamente está aplicando el Código Penal en todo sentido. Parte del checklist que tenemos que tener presente, y es lo que muchas veces se evalúa en estas donaciones de terceros y aportes, es en cuándo se va a producir. Y la norma habla
al momento de la constitución de la personalidad jurídica, cuando integra su primer patrimonio inicial, por decirlo de una forma, o bien en el desarrollo de la vida útil de la institución, donde van apareciendo. En un momento, hace muchísimos años, era un solo acto, después se fue reformando y ajustando a que no sea necesariamente un solo acto, sino que sea un conjunto de actos que en la suma final otorgue, digamos, y llegue a los valores que prevé la norma. También empieza, y esto en consecuencia de lo que también nos comentó hace un rato atrás el doctor Soucy, estamos hablando también de identificar si es una persona o si son varias personas, que muchas veces se detecta que las operaciones pueden ser sospechosas, en el sentido que el mismo grupo de sospecha se distribuye en distintas personas, pero se responden a lo mismo. Lo importante de la norma que dice la Inspección General de Justicia habla en un plazo de un periodo de 30 días no calendarios y corridos, ¿sí? No habla de mes calendario, sino habla de 30 días corridos. Entonces, si hoy 3 de mayo tenemos, si nos retrocedemos, yo tengo que estar informando tal vez de última, viendo qué pasó de acá al 3 de abril aproximadamente, para que me den los 30 días exactos. Ahora, es ahí donde yo tengo que realizar el trabajo. No tengo que estar asociando por mes calendario. Esto es un error muy común. También se observa no solamente de los profesionales de ciencias económicas, también de los colegas en jurídico, y también lo veo también en algunos proveídos de la Inspección General, donde también habla de mensualidad cuando no aplica. La norma habla de 30 días. Y por último, los importes de dineros o bienes que correspondan ser, que ahora en las próximas pantallas le voy a estar ampliando a qué se refiere y cuáles son esos montos o los bienes que correspondan ser. Por lo tanto, tenemos reunidos todos estos requisitos, no nos queda otra que cumplir con las declaraciones juradas que ya está, que son preformatos ya establecidos en el sistema de la IGJ, donde tenemos que realizar la carga de datos online y lamentablemente también al día de hoy, mayo 2024, tenemos que estar haciendo principio de mayo, porque no sabemos qué va a pasar durante mayo, tenemos que estar haciendo las presentaciones impresas en papel todavía, lamentablemente, y también ayer le informaba el Inspector General de Justicia que iba a haber cambios con respecto a eso. Bien, en declaraciones juradas en IGJ estamos hablando de dos tipos de declaraciones. Una que es informativa, y la informativa solamente va a estar, la informativa, aclaro, la informativa es informar cómo se integra esa suma de dinero. ¿Qué es lo que uno está recibiendo? Recibe una donación de otra organización, de una empresa, de una fundación empresaria, a través de una operación bancaria, a través de un convenio de acuerdo X o lo que corresponda hacer, ¿sí? Ese es el informativo nada más, ¿sí? Ahora después vamos a ver, hay otro tipo de declaración jurada. Esto aplica solamente para el caso de asociaciones civiles cuando superan el equivalente de las sumas de dinero al más del 40 salarios mínimo vital y móvil. Más de 40 salarios mínimo vital y móvil. Hace muy poco se cambió, en marzo del 2024, se cambió el salario mínimo. Hay que ir a la página del organismo del Consejo Nacional del Salario, que ahí informa cuál es el salario mínimo vital y móvil, siempre está actualizado, y nos está informando que al día de hoy son un salario mínimo, estamos hablando de 202.800 pesos. El equivalente a 40, estamos hablando arriba de 8.112.000 pesos, estaríamos ya con una asociación civil que tiene que cumplir con la declaración jurada. En el caso de la fundación, es el mismo procedimiento, pero se le reduce en el equivalente de 14, que estamos hablando de 2.800.000 y pico, ¿sí? ¿Cuándo se tiene que proceder esto? Hay dos formas. Esto también lo está establecido, en las fundaciones está establecido por norma. En las asociaciones civiles no determina cuándo. Y acá es una cuestión, entre los colegas lo vamos a estar desarmando y explicando un poco mejor. En el caso de las fundaciones, cuando superan esas donaciones en dinero o en aportes o en bienes que superen los 14 salarios mínimos vital y móvil del tiempo que correspondan, tienen que hacer sí o sí la declaración anual y dentro del primer semestre, ¿sí? Dentro del primer semestre. La norma habla del último día hábil del mes de junio. Entonces, no quepa la menor duda, la fundación ya lo va a tener que hacer casi obligatoria de forma anual. En cambio, en las asociaciones civiles, no lo determina el cuándo,
pero sí nos tenemos que ir al artículo 259 del Código Civil Comercial de la Nación, que habla sobre los actos jurídicos cuando generan sus efectos jurídicos, donde genera las relaciones, las consecuencias, derechos, obligaciones y demás, que hace a un acto perfecto. Entonces, acá la pregunta, y hay muchos pensamientos doctrinarios que se los voy a compartir, hay muchísimas diferencias. Si nos vamos a ciertos sectores del punto de vista de bancarización o también de la Inspección General de Justicia, lo entiende que el acto se encuentra perfecto cuando ingresa el dinero o el material o el bien al patrimonio de la asociación civil. Yo ahí tengo mis dudas, porque cuando hablamos de donación, los colegas saben muy bien que se trata de un contrato bilateral donde uno dona y el otro tiene que aceptar. Si el otro no acepta, no hay donación. Y yo tengo varios casos en los cuales no se han aceptado las donaciones, justamente por ciertos resguardos o prevención de conflictos que quería tener el riesgo operacional intacto de la organización, ¿sí? Entonces, se perfecciona en el momento que lo acepta. Esa puede ser una de las salidas, ¿sí? Otra de los pensamientos de la doctrina que establece cuando se perfecciona este acto de, che, ¿cuándo tengo que informar? Porque ya me ingresó el dinero, es la política que toman cuando el representante legal o el presidente de la organización firmó el convenio, firmó el contrato de donación, se emitió la factura fiscal. Eso es otro pensamiento que también es parte de la discusión. Para mí, si yo tengo el tercer variante, que es lo que dice ni más ni menos el Código Civil y Comercial de la Nación, que es la primera norma que nosotros nos tenemos que estar regulando en primera medida, porque así también lo establece nuestro orden jurídico, al menos de asociaciones civiles y fundaciones, es que en las asociaciones civiles los actos se encuentran perfeccionados cuando la asamblea, en su estado soberano, toma la decisión de aprobarlo o desaprobarlo, ¿sí? ¿Y cuándo lo va a estar aprobando? Cuando justamente está aprobando el balance. También, entonces, son distintos periodos que muchas veces nos preguntan y dicen, y doctor, ¿cuándo presento? Bueno, ¿cuándo fue aprobado esto? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. También hay otras maneras que muchas veces procede al revés. Hay muchas entidades donde se realizan las conversaciones, donde se realizan distintos contratos de convenio, de cooperación mutua, de marco, de contratos de donaciones, etcétera. Y en esos contratos ya están firmados y el dinero viaja tal vez mucho tiempo después, o a medida que se va produciendo ciertas rendiciones o a medida que se van cumpliendo las etapas del proyecto que se aprobó. Entonces, hay que estar analizando, y ahí donde se le pide al colega que utilice un pensamiento estratégico, ¿sí?, para el bien y en la mejora de los intereses de su cliente, donde tiene que visualizar en qué momento va a cambiar. Y acá es importante una decisión no aislada de los profesionales jurídicos, sino justamente consultarlo con la asociación o con la fundación. ¿Por qué? Porque hay épocas que las entidades están en su año de trabajo. Hay ciertos periodos semestrales, cuatrimestrales, que están en presentación de proyectos, rendición de cuentas, etcétera, que no pueden abocarse a otra cuestión. No nos olvidemos que en muchas asociaciones civiles y fundaciones sigue habiendo la participación voluntaria. Es la misma participación voluntaria que estamos haciendo los colegas hoy en día en el Instituto de Derecho de Asociaciones Civiles y Cooperativos del colegio. ¿Se entiende? Entonces, en esa participación voluntaria, el tiempo se nos va y ahí donde justamente tenemos que estar trabajando. Bien. Después tenemos la segunda declaración jurada, que es el informativo, y lo que se conoce en la jerga nuestra es acompañar los documentos respaldatorios. Y documentos respaldatorios no es, digamos, un etcétera de pero vamos directamente a ver si la operación fue a través del sistema bancarizado o no, o qué medio se utilizó, si fue algo financiero, porque puede ocurrir a través de los brokers, de la Comisión Nacional de Valores, en fin, de distintas, hasta, ¿por qué no?, las billeteras virtuales, que hoy también ya están muchas de ellas bancarizadas, ¿sí? Donde lo que se pide es la operación, es el comprobante o lo que es el respaldatorio en ese sentido. Es muy simple la operación bancaria en ese caso. Con respecto, cuando se trata de aportes o donaciones de bienes o de cosas, la norma especifica aquellas que son registrales y aquellas que no son registrales. Las que no son registrales vamos a hablar en cosas en general que tengan un valor.
Y las registrables directamente lo que solicita es la evaluación fiscal de ese bien registral, y en el caso de que no se obtenga ese valor fiscal, directamente que esté, digamos, dictaminado por un profesional habilitante con la firma legalizada, que resulta ser siempre profesional de ciencias económicas. Y a su vez, ese profesional que va a estar digamos, haciendo la evaluación de ese bien registral, tiene que ser independiente a la entidad. No puede ser el mismo profesional contable que le está llevando el balance o a través de alguno de sus miembros. Y los bienes no registrables ya, digamos, pasa a una identificación mayor de qué detalle estamos hablando, de qué tipo de cosas, cantidad, característica, y ya se va directamente a un valor de mercado. Hoy se suele utilizar muchas de las plataformas que existen, la compra y venta, si es una cuestión usada, si es una cuestión nueva, también se pueden utilizar los grandes comercios de mercado que lo pueden estar ofreciendo como una referencia, o en su caso también se estaría presentando una tasación que ocuparía la misma función que en el caso anterior que les mencioné del profesional contable dictaminando para eso. Para este caso, ¿cuándo tiene que operar justamente la declaración jurada? Cuando la asociación civil y la fundación supere los 80 salarios mínimo vital y móvil. 80, tomen nota, es 16.224.000 pesos al día de hoy, 3 de mayo. Y con respecto a cuándo vamos a estar haciendo, ocurre lo mismo que el procedimiento que ya he explicado en lo relacionado a los actos jurídicos. La única aclaración que debo hacer es que si en el caso de una fundación haya superado los 80 salarios mínimo vital, se entiende que la declaración jurada informativa tuvo que haber estado en forma previa, ¿sí? Bien, ¿cómo es en la procuración? En el trabajo son cuatro pasos. Los dos primeros muy simples. Es una carga online a través de su plantilla ya de declaraciones juradas que está marcado ahí, es el número 4, es una carga de data entry. Lamentablemente después hay que hacer un procedimiento de impresión, etcétera, y de firmas, y lo que lo va a estar firmando va a ser ni más ni menos el representante legal o la persona a cargo de la presidencia con firma certificada ante profesional de notariado, ¿sí? Obviamente en la pantalla del medio tenemos el formulario que se termina de confeccionar, que es una forma de ejemplificar el timbrado, de otra forma se lo considera, y ahí se hace la carga. Y por último, la documentación que podamos estar aportando. El signo de preguntas es el cuarto paso, y lo pongo signo de pregunta como cuarto paso porque no sabemos qué pasa el día después. Una vez que uno presentó todo, podemos tener una respuesta a los 15 días, que son muy pocas. La mayoría de veces las tenemos 4 meses, 6 meses después. Justo hoy, en esta misma presentación, me está llegando un correo electrónico desde el departamento del organismo, donde me están informando de una vista, pero se trabajan por correo electrónico, que esto es la cuestión que todavía hay, que por un lado está bien, es positivo, digamos, la comunicación electrónica, pero no se está operando sobre el acto propiamente administrativo válido, y en el caso que exista algún inconveniente, me deja muchas dudas si este correo electrónico queda registrado en el expediente o no, pero estas son las cuestiones que todavía, inclusive la IGJ solicita también acompañar para hacer las mejoras y eso. Entonces tenemos un signo de pregunta que no sabemos el día después si nos van a estar pidiendo más cosas. Una aclaración con respecto a la declaración jurada informativa, y también, ¿por qué no? Lo voy a comentar para el caso de la documental, en la segunda declaración jurada, es que muchas veces, la información tiene que ser suficiente básica. No hay que aunar con muchísima más información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso, del otro lado vamos a tener una persona que es un inspector de justicia. ¿Sí? Es un ser humano. O sea, si nosotros mandamos más información, después no nos podemos estar quejando o reclamando cómo tarda esto. Y sí, si me mandaste no sé cuántos gigas de PDF o me mandaste un bibliorato en el expediente, y bueno, entonces esto obstaculiza, digamos, el trámite que se ha ordenado. Entonces debemos ser concisos y claros en ese sentido. ¿Qué documentación vamos a estar aportando? No solamente lo que nosotros ya le hemos mencionado anteriormente, que quedó muy claro, porque piden estas cuestiones, si es dinero por operaciones bancarias, es esa documentación. Nosotros sí podemos colaborar en una oración. Este dinero ingresó a través de la cuenta bancaria de la organización, en tal cuenta, tal número, tal sucursal, ¿se entiende? Dar cuestiones específicas, no tenemos que contar, a veces dependiendo de qué monto sea y de dónde está viniendo,
del exterior, si viene de alguno de los países o jurisdicciones que no está bien vista por el GAFI, etcétera, bueno, podemos ampliar esta información, pero también aclarar que estas operaciones interviene Banco Central o interviene la gerencia de comercio exterior del banco donde uno tiene la cuenta. Entonces, nosotros también como profesionales, como colegas y salvaguardar siempre los intereses de nuestro cliente, cuando nosotros vayamos a la documentación, tenemos que ser muy cuidadosos. Las actas es la historia legítima de la institución. Si lo que no está en el acta no existe. O sea, puede haber fotos, puede haber redes sociales, todo muy lindo, pero la institución de sus actos jurídicos se efectivizan a través de los libros sociales. Entonces, esa información tiene que estar ahí. No alcanza con la sola mención en un balance, en un estado contable, sino también la refrendan las actas, y acá los colegas tenemos que estar haciendo el ojo, crítico en esta situación y hacer las actas. De hecho, en IGJ hoy se están regularizando las actas bajo norma. Por el otro lado, trabajar con la entidad con esta información extra que puede llegar a tener, de las cuales no queremos trasladar, como el otro día me pasó un cliente, me pasó directamente un informe de códigos bancarizados del comercio exterior, que entre personal de bancarios se entendían, pero los colegas tal vez nosotros no lo podemos llegar a comprender, y menos un inspector. Entonces, tenemos que dar la información precisa. Lo que sí también tenemos que proteger es que no tenemos que mandar cualquier información. Hay muchas entidades que están trabajando con personal, con beneficiarios de alta vulnerabilidad social, de cuestiones vinculadas a delitos, a persecución política. Entonces, hay muchos datos que son sensibles y nosotros no podemos estar, a modo de ejemplo, si Naciones Unidas nos da un subsidio y nos dice, bueno, perdón, una donación y nos dice, esta donación va conforme al listado de las personas, de refugiados, etcétera. O sea, yo ese listado de personas no la puedo estar publicando. ¿Se entiende? Entonces, sí puedo estar informando que obedece a cuestiones sensibles, y más si todavía la organización está registrada en el Registro Nacional de Datos de lo que se considera habeas data. Pero por eso se le invita acá a los colegas también organizar una planificación estratégica, y que también el colega, siempre y cuando no haya nada que ya nos llame la atención, porque ya nos explicó el doctor Soucy que somos sujetos obligados, en la medida que sea información que no nos llame la atención, también cuidar un poco el resguardo de esa información o esa documentación que nos está aportando. Esto, digamos, hay que aunar muchísimo más en lo que se refiere al secreto profesional. Una cuestión, esto es para en el ejercicio, y con esto voy terminando, de las presentaciones que hacemos los colegas en la Inspección General de Justicia, tener presente lo que se conocemos en la jerga nuestra como pirámide de Kelsen, ¿sí? ¿Cuáles son las normas que nos van a obligar a nosotros en primera medida que tenemos que cumplir? Sobre todo es el Código Civil Comercial de la Nación. Es la norma por la cual se tiene que también regir, ni más ni menos, la Inspección General de Justicia, ¿sí? Las leyes especiales es porque si yo, bueno, tenemos también las asociaciones civiles vinculadas a la AFA, ¿sí?, que también están obligadas a hacer una declaración jurada, igual que la fundación. En ese caso, estamos hablando de una ley especial, ¿sí? Pero en el caso que no seamos de ese tipo de perfil de asociación civil, no se aplica directamente el Código Civil Comercial de la Nación, salvo que el día de mañana haya una ley nacional de asociaciones civiles, ley especial entraría ahí. En segundo lugar, tenemos el Estatuto Social. Esa es nuestra fuente jurídica por la cual nos tenemos que valer. Por eso donde yo acá me paro y digo que el acto jurídico se perfecciona con la aprobación en Asamblea Soberana. Y de ahí corren los plazos, no desde el momento que ingresaron los fondos y bueno, el resto de las normas que todos ya conocemos. A modo ejemplificativo, ya cerrando y dándole un esquema normativo de todo lo que hemos visto, tenemos estas dos grandes normas. Por un lado, el famoso código rojo, que le decimos en la jerga de la Inspección General de Justicia, que es el 7/15, y en todas las presentaciones que acaban de ver ustedes, está reflejado todas estas normas. Por último, el artículo 517 de esta norma, cuando replica la prevención de lavado en IGJ, se refiere a esta resolución del 84/23, que es la última que está fijando estos montos de cuánto debería ser, si son de 40, 10, 14 salarios, 80, etc. Y aclara, no hace falta que el 2x3 tenga que sacar una norma, sino de todas aquellas normas que se vayan actualizando y modificando. Justamente, miren este dato, el artículo 519 habla sobre las sanciones, son sanciones siempre de multa, de dinero, salvo que sean cuestiones más graves, que ya pasamos a otra esfera, de las cuales esta norma, resolución 715, que está en un proceso también de reforma hoy por hoy, tiene 519 artículos, es un código. De hecho, si uno no ha seguido toda la reforma en forma
en el detalle fino, no está esa información hoy por hoy y obstaculiza y hace, digamos, más complejo el trabajo en forma total en este caso. Por último, bueno, estos son mis contactos para cualquier duda o consulta y una aclaración a los colegas, por favor. Esto es, tengan presente que no estamos, no es un mero trámite, esto no es un trámite más a la IGJ, todo lo que es prevención de lavado somos sujeto obligado, y también no olvidarse, más allá de la última reforma de la UIF, es que estamos ante los delitos de administración fraudulenta, malversación de fondos públicos, informes y balances incompletos, que termina buscando una responsabilidad directamente del Código Penal. Son delitos que están prefijados hace muchísimo tiempo. Y por último, no nos olvidemos de la ley 27.401, que habla sobre la primera ley o la primera norma de responsabilidad penal en personas jurídicas. Entonces, seamos estratégicos, seamos conscientes y es un trabajo de detalle muy fino. Con esto comparto y termino la presentación. Bueno, muchas gracias, doctor Orlando. Seguimos ahora con la última expositora, con la doctora Eliana Mariela Villagra. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, es también mediadora prejudicial, tiene una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Lanús, es especialista en cooperativismo, economía social y solidaria, con títulos de posgrado por la Universidad de Castilla-La Mancha y posgrado en economía social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Actualmente ella es directora de la Comisión de Derecho Cooperativo, Mutual y la Economía Social y Solidaria de la ABA, y trabaja desde el año 2010 como asesora legal del INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, sobre el cual la doctora se va a explayar. Eliana. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, después de tanto bagaje informativo, no sé cuánto voy a poder decir para que no abrumarles. Lo mío va a ser un poquito más sencillo. Voy a compartir pantalla para que en el tiempo que nos queda es mucho más sencillo. Ustedes díganme a ver si se ve. Y ahora pongo la presentación de diapositivas. ¿Ahí se ve bien? Sí. Allí se ve, sí. Bueno, lo mío va a ser un poquito más sencillo. Voy a hablar sobre normativa INAES, que refiere justamente a la normativa WIP que venimos hablando, que muy bien han explicado en la apertura Lionel, y luego puntualizaron en particular en asociaciones civiles y fundaciones. Bueno, siendo asesora legal de INAES, muchos de los que trabajamos en el instituto tenemos conocimiento de la normativa porque el INAES es uno de los sujetos obligados, como bien explicaban los chicos. Y bueno, la idea es mostrarles en pequeñas diapositivas más o menos ese marco que encuadra, digamos, la normativa INAES con respecto a este sistema normativo nacional de prevención. Como bien explicaba Lionel en un principio, hablábamos de recomendaciones o lo que serían este soft law que él muy bien explicaba desde Gafi, que es a nivel internacional, que lo receptan los estados en normativa interna. En el caso de la Argentina lo recepta por ley nacional ya desde el año 2000 con la 25246 y con subsiguientes modificaciones hasta llegar a la del 2024, la 27739. Ya desde la sanción de la primera ley, dentro de su contenido y como sujeto obligado está el INAES, se menciona cuáles son, ahora vamos a pasar de Filmina, se menciona cuáles son los deberes, las obligaciones, ese deber de colaborar que tiene con la unidad de información financiera, así como se menciona cómo debe proceder internamente dentro del instituto para entonces no solamente dictar normativas, sino implementar políticas acorde a lo que es esa normativa y entonces poner en acción los distintos procedimientos con distintas directivas, instrucciones y demás.
Acá lo que vemos en la filmina es dónde exactamente visualizamos o de dónde se desprende que es sujeto obligado el INAES. Vamos a pasar de filmina para no detenernos en una. No están, Eli, Sí, discúlpame, no están ¿se ve o no se pasando. ve? ¿No? Está la pantalla congelada en la presentación PowerPoint, pero no está pasando la pantalla. A ver, No sé si espérame. querés probar de vuelta a ver con la Dale, sí, pantalla vamos de proyectada. nuevo. Espérame. Vamos de nuevo, ¿eh? Bien, probemos. Ahí voy. ¿Ahí pasa? Todavía no cargó. Ah, ok. Avísame, Gustavo, a ver si... Te aviso. Mm, No está entrando todavía la presentación. Intentar presentar de nuevo, Eliana. Intento nuevamente Sí, porque entrar. no Dale, ingresó. espera. Vamos a dejar de compartir entonces. Vuelvo. Ahí va. Ahí se visualiza. Ahí volvemos a ver, sí, ahora se ve, pero la presentación PowerPoint, digamos, con todo el programa, ¿no? Listo. Ahí vamos. La primera filmina. La primera sí, a ver, pasar a la segunda, a ver si podemos. Ahí va. Marco normativo, ¿están viendo? No, sigue. Es como que estás proyectando no la pantalla ampliada, sino la pantalla inicial. De ahí. No. Si no, anda al programa directamente y pasa a la segunda pantalla, quizás. De esa manera se puede. Sí, si no lo tienen que Ahí ver. va, ahí se ve. Si vas Ahí ves pasando por la ahí, sí. computadora. Claro, tengo que, Sí. entonces no lo puedo ampliar. O por lo menos no podemos ver ampliado. Pero ahí Bueno, se ve bien, digamos. Por lo ahí menos se visualiza lo que es, digamos, el está no el perfecto. PowerPoint, todos los PowerPoint, pero no la presentación Exacto. en grande. Bueno, entonces lo pasamos así. Sí, Mil perfecto. disculpas, no sé qué pasa. No hay Bueno, problema. como les decía, hay un sistema normativo nacional que, como explicaba muy bien Leonel al principio, existen toda esta normativa soft law desde afuera, digamos, de nuestro estado, de nuestro país, que receptan los países, nosotros lo receptamos en normativa interna, con lo cual estamos con un compromiso frente a esto. De hecho, dentro de esa normativa interna tenemos como una de las leyes marcos, la 25246, con las subsiguientes modificaciones a esta, esas del año 2000, y llegamos a la 27739, que es de este año, en donde se introducen modificaciones, que eso también lo explicó muy bien Leonel en la primera parte de la presentación. Dentro de esta ley, acá en la filmina, se puntualizan los distintos artículos en donde surge como sujeto obligado, varios sujetos obligados, ¿no? Entre esos entes está el INAES, y hace referencia justamente al deber de colaborar en el marco de la competencia con la UIF respecto a supervisión, fiscalización, inspección para el control de cumplimiento de obligaciones que se establecen, en este caso en particular, para mutuales y cooperativas designados como sujetos obligados. Esto implica que el INAES comience a dictar a partir de esta legislación, este marco legal, normativa, sus resoluciones, así como distintos procedimientos y políticas que hagan, digamos, a la implementación de todo este sistema, además de un monitoreo permanente y demás que hay que realizar. En el artículo 21 es donde se encuentran todas las acciones que tiene que realizar los sujetos obligados. Vuelvo a repetir que el INAES es un sujeto obligado, entonces hace referencia a que debe recabar como de las mutuales y cooperativas, que serían los clientes, los definen como tales, deben recabar información, documentación, los datos, domicilio, residencia, tipo de actividad que realizan, etcétera.
reportar todo esto a la unidad de información financiera, registrar esto, designar oficiales de cumplimiento, determinar los riesgos, porque todo esto tienen que tener un sistema de prevención, etcétera, etcétera. Todo eso está enumerado en el artículo 21, que tuvo una modificación por la última ley, que es la 27739. Y a partir de ese marco normativo tenemos las resoluciones de la Unidad de Información Financiera, que en específico para el INAES que se aplica es la ya derogada 1112, la resolución 1112, que es derogada cuando entra en vigencia la resolución 99 del año 23, no obstante que siguen algunos cumplimientos mensuales, anuales y bianuales que deben seguirse presentando, o son exigibles dentro de este año en curso. Tenemos esa resolución que igualmente la vamos a mencionar, la resolución 12 del 12 y bueno, y la 99-23, entre otras que podríamos mencionar, pero principalmente quiero referirme a estas. La resolución 11 establecía lineamientos para la gestión de riesgo, de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y de cumplimiento mínimo que las entidades cooperativas realizan en las operaciones de crédito sujetas al régimen de lo que es la ley de cooperativas, la 2337, así como de las asociaciones mutuales que presten servicio de ayuda económica mutual sujetas a lo que es la ley de mutual, que es la 20321 y demás resoluciones dictadas por la autoridad de aplicación. Asimismo, dentro de ese universo de entidades que se tiene se tiene como clientes, encontramos a las cooperativas y asociaciones mutuales que prestan servicios de gestión de préstamo y que están reguladas en principio por la resolución 1481 del 9, que es del INAES, y las subsiguientes a esta, ¿no? Porque ha tenido sus modificaciones también. Esta resolución WIF del 11 ha sido base con la resolución 12, vuelvo a decir, la 11 ha sido derogada por la hoy 99, que establece, esta 99/23, establece requisitos mínimos para identificación, evaluación y monitoreo, pero ya desde el enfoque de lo que es a los fines de evitar el riesgo y todo lo que es prevención. Y estas resoluciones son lo que dan, vuelvo a pasar, Filmina, ahí. Es lo que lleva, ahora volvemos a esta, es lo que lleva, lleva a la cronología de resoluciones que dictan INAES en cumplimiento con esta, vuelvo a la de atrás, a estas resoluciones WIF, ¿sí? Lo importante a entender son los clientes que se definen, no sé si ahí se pueden leer, se ve muy pequeño seguramente, porque no tenemos la pantalla agrandada, pero los voy a repetir, yo los había mencionado recién que estábamos leyendo las normativas, pero específicamente en clientes lo encontramos en la normativa WIF 12 del 12, en donde vamos a tener entidades cooperativas que realicen operaciones de crédito, asociaciones mutuales que presten servicio de ayuda económica mutual y aquellas entidades cooperativas y mutuales que presten servicio de gestión de préstamos, ¿sí? Todas estas tienen normativa específica dentro del INAES y se les aplica a su vez estas resoluciones, y acá lo que yo puse, o para que se visualice y sea más gráfico, es la cronología de resoluciones dentro de este marco, en donde se comienzan a implementar el pedido de determinados informes por las resoluciones 5586, que va a ser más que nada referencia al registro de asociados, en donde se deben adicionar además la clave de identificación tributaria o laboral de cada uno de estos, que integran las entidades, y a su vez, dentro de ese informe, esto todo se tiene que enviar, o se disponía en su momento, todavía no existía el TAD, que es la transmisión a distancia, de documentación a distancia. En esa ocasión se disponía solamente la transmisión electrónica por medio del sitio web del INAES, ¿sí? Hoy en día se sigue haciendo por la transmisión electrónica, pero además desde, y ahí lo vamos a visualizar, desde la 1863 del año 19, se incorpora a su vez los trámites a distancia para la presentación de toda esta información.
Entonces, la 5586 del 12 específicamente hace referencia a los registros de asociados, con las quit correspondientes de estos. La 5587 del 12, que también disponía, pero información ya específica respecto a cooperativas, en aquello que recaban las circulares de fiscalización de auditoría del INAES bajo la resolución 519 del 74, que es una resolución ya del ex INAC, ¿sí? Porque el INAES es la fusión entre INAC e INAM. Y luego también habla o dispone a aquella transmisión de documentación de información referente a las circulares de fiscalización respecto a lo que es el tema mutual y referente a la resolución 1088 del 79, ex-INAM, y en ambas se dispuso en esa resolución la transmisión electrónica y desde la implementación de los trámites a distancia mediante el trámite a distancia. Tanto cooperativas como mutuales en estas dos resoluciones deben presentar conjuntamente con la información que se les recaba la clave de identificación tributaria, de los integrantes titulares y suplentes de los órganos de administración y fiscalización, de gerente en el caso de que hubiese en las cooperativas, y eso se presenta, como dijimos, en en transmisión electrónica y vía TAB. Entonces, 5586, registro de asociados, 5587, lo que refiere a los integrantes titulares y suplentes de los órganos de fiscalización y administración, y luego la 5588, que también es del año 2012, que refiere al cumplimiento de normativa vigente sobre el instituto de origen, bueno, de aquellos fondos de donación y aportes de terceros al tiempo de su constitución o con posterioridad, debiéndose así las entidades acompañar la documentación de respaldo. Se prevén en los anexos las declaraciones, los formularios de declaración jurada que deben presentar aquellas personas que están expuestas políticamente, que sean integrantes de los órganos de administración y fiscalización. Eso acorde con lo que disponen las resoluciones 1111 y 5812 del UIF y modificatorias. Asimismo, esta resolución 5588 dispone la presentación de declaración jurada sobre información del domicilio legal, el número de teléfono de la sede, la dirección de correo electrónico de la entidad, la quit, la actividad principal que realiza, el volumen de riesgo, factura anual, copia de las actas del órgano decisorio, donde se designan además autoridades, copia del acta de distribución de cargos de las autoridades, dato de identificación de las autoridades, etc. Todo eso se detalla en el artículo 6 de la 5588. Estas fueron las primeras resoluciones en el 2012 a partir de, vuelvo a mostrar la filmina anterior, de estas resoluciones UIF, ¿sí? Entonces las primeras fueron esas resoluciones dentro de la normativa INAES. Cuando estos tenían plazo, si dentro del plazo a cumplimentar no presentaban las entidades obligadas, que habíamos dicho que existían 3 tipos de clientes, el INAES saca la resolución 690 del año 14, en donde preveía medidas de suspensión de la autorización para funcionar por incumplimiento a las resoluciones 5586 principalmente y 5588. A esto se sumaron el pedido a su vez de informes de información estadística, de presentación de reportes de operatorias sospechosas, que son los 806 del 18 y 974 del 18. Pero remitiéndome nuevamente a lo que son las resoluciones que prevén la suspensión, la 690 le continuó en el año 16 la resolución 1659, que dispuso medidas preventivas de abstención y suspensión de operatoria, como consecuencia del ejercicio de funciones propias de fiscalización que tiene el instituto, observando la concurrencia en forma conjunta o alterna de alguna de las siguientes circunstancias: operaciones no autorizadas o riesgosas, incumplimiento del régimen informativo vigente y que no resulte factible realizarlas
intimaciones pertinentes, ni fiscalización in situ, etc. Y el otro momento es el impedimento del ejercicio de fiscalización pública a las entidades por denegatoria, entorpecimiento u obstrucción. Entonces, estas dos resoluciones marcaron las primeras sanciones al incumplimiento de esta normativa, además que dentro de la 1659 se dispusieron medidas preventivas por determinadas operaciones, además del incumplimiento, ¿no?, de la falta de presentación. Luego, dentro de esta cronología normativa, vamos a encontrar el dictado de vamos a la secuencia de las resoluciones, esperen que me ubico, de las resoluciones 1182 del 20 y hacia adelante, que estas nacen ya como consecuencia de la sanción del decreto 331 del año 19, que crea el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Bueno, estas todas dependientes de lo que hoy es el Ministerio de Justicia, antiguamente Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este comité lo integran funcionarios de distintas agencias del Estado, entre ellas está el Instituto. Por eso, a partir de este decreto, se empieza a diseñar un plan de trabajo que permite la elaboración de una evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y que resulta conveniente para contar con información estadística, en este caso de cooperativas y mutuales que revisten el carácter de sujetos obligados. Esto tiene como finalidad el poder identificar, reunir y analizar información necesaria para lograr un diagnóstico completo y objetivo y certero, ¿no? Este plan de trabajo entonces empieza con la sanción de las resoluciones 1182 del 20, que tuvo una prórroga 1405 del año 20 también, referente a la información estadística para elaboración de evaluaciones nacionales de riesgo, y lo que se tenía que informar eran los periodos 2018, 2019 y el 2020. Se ponía un periodo para la presentación de estos informes, desde el plazo de la publicación de la sanción de estas resoluciones, de la 1182 particularmente, hasta el 30 de diciembre del 2020. Y a su vez disponía o dispone esta resolución también un apercibimiento que ante la omisión de presentar este informe estadístico que se pide a las entidades, a los clientes, se aplican las sanciones previstas ya tanto en la ley de mutuales como en la ley de cooperativas. Luego de esa resolución, bueno, está la prórroga que ya la mencioné, que es la 1405, y luego se vuelve a actualizar el pedido de información estadística, pero ya para los periodos 2021, 2022, 2023, por la resolución 5076 del año 23. Entonces se deben presentar declaraciones juradas y también, al igual que se preveyó para la 1182, la omisión, digamos, va a tener algún tipo de sanción, así que no presentando esos periodos también pasibles de digamos, las sanciones dispuestas por la ley de cooperativa y la ley de mutuales. A eso, esto es de la normativa más reciente, ¿no?, que además va de la mano de las modificaciones que muy bien explicaba Leonel al principio de la charla, que fueron realizándose en este último tiempo. Acompañan entonces la resolución 5076 y sobre todo la 5077, que es la guía de implementación que refiere a la resolución 9923 de la Unidad de Información Financiera, que tiene por objetivo brindar recomendaciones para, la guía de implementación tiene por objetivo brindar recomendaciones que faciliten la implementación de nuevas obligaciones asumidas por el sector, tanto cooperativo y mutual, como consecuencia de la aplicación del enfoque basado en riesgo. Entonces, el instituto lo que prevé es una guía que proporciona herramientas y que permiten fortalecer las medidas, realizando a su vez una segmentación por servicios. Y se realiza en esta resolución, en su anexo, un cronograma A y un cronograma B, dependiendo del tipo de servicio que se preste. Bien, siguiente filmina, ahí está. También lo van a ver todo muy pequeño.
Bueno, dentro también de la normativa y de las políticas que tuvo que implementar el INAES están los manuales de procedimiento. El primer manual de procedimiento ya estaba por la resolución 2439 del año 2012. Luego se generó una segunda versión en el año 2013, una tercera versión en el año 2019. Bueno, ahí vemos una cronología de las actualizaciones que debe, así como dispone la normativa UIF, debe actualizar el instituto como sujeto obligado. Sobre todo porque ahí estamos observando, ahí está colocada en la firmina la resolución 155 del 18, que habla del manual de supervisión con enfoques basados en riesgo. Bueno, todo esto tiene que tener una actualización constante. Los principales objetivos de este tipo de manual, de procedimientos, tiene por finalidad reflejar políticas, bueno, en materia de prevención y control de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, desarrollados por el Instituto, fijando una estructura de control interno y se implementan o se instrumentan procedimientos institucionales necesarios para mitigar los riesgos provenientes de los delitos. Entonces, entre los objetivos particulares se contemplaron en fijar políticas y procedimientos en esta materia, diseñar mecanismos de cumplimiento internos. También como objetivo está el alcanzar esos estándares que se exigen internacionalmente. También demostrar el compromiso asumido por el instituto, ¿no? Y de sus funcionarios y del personal en cuanto a lo que es la materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Y contemplar minimizar los riesgos de lo que es todas estas prevenciones, protegiendo y manteniendo, digamos, el instituto, el actor del instituto. Por eso dentro de este manual, bueno, yo tengo acá un ejemplo de lo que es el manual, hay diferentes versiones. A ver que tengo mis machetes, así les voy comentando un poquito. Y creo que puedo pasar la filmina a ver si... Dentro de esto, bueno, igual en la filmina lo tienen ahí puesto, dentro de los procedimientos y mecanismos de control está todo aquello que se prevé para matriz de riesgo, supervisión, alertas, el contemplar un software de prevención, el contemplar los reportes internos de operatorias inusuales, sospechosas, reporte de operaciones, registro de análisis y gestión de riesgos, conservación de documentos, todo eso están dentro de estos manuales, el régimen sancionatorio interno que se debe prever, procedimientos de actualización, etcétera. Todo eso tiene que estar contenido, siguiendo los objetivos, dentro del manual de procedimientos. A su vez, dentro de la estructura, se prevé un organigrama de las áreas de responsabilidad en cuanto a lo que es el circuito que se tiene que seguir ante las situaciones de prevención. Y en esto se contempla entonces lo que es Dirección Nacional de Fiscalización, Dirección Nacional de Inspección, Dirección Nacional de Intervenciones e Infracciones, existe el Cuerpo de Inspectores, el Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Oficial de Cumplimiento, Unidad de Prevención de Lavado, que es la UPLA, y la Unidad de Auditoría Interna. Todo esto está dentro de la estructura de lo que es el instituto, en cumplimiento a lo que son los deberes que debe tener el instituto como sujeto obligado según normativa UIF. Bueno, estamos sobre la hora. Intenté hacer, ahí están, muchas gracias, dejo de compartir. Perdón porque no se pudo ver completamente las filminas, pero bueno, traté de ser muy sintética en mencionar lo que es el marco normativo dentro del INAES y cómo el INAES como sujeto obligado intenta cumplir con lo pedido por todo lo que es el marco normativo y en cumplimiento con lo que se tiene que presentar ante la UIF. Y mi consejo es que aquellas entidades cooperativas y mutuales que están dentro de sujetos obligados
vean esta normativa que hice la cronología o hicimos el punteo, también lo van a encontrar dentro de la página del INAES para hacer las presentaciones correspondientes en tiempo, en plazo, ¿no? y en el tiempo que corresponda para entonces no ser pasibles de sanciones futuras. Y bueno, cualquier cosa, comunicarse con el instituto para arreglar la situación. Bueno, nada, a disposición, traté de ser muy cortito toda la información. Bueno, muchísimas gracias. Demasiado. No sé si, porque justamente me avisó a mí el moderador, el doctor Gustavo Sosa, que se tiene que retirar, pero no sé si ya se retiró o sigue, pero si no, hago el cierre. Pero de todas maneras, bueno, le estamos ahí leyendo los mensajes de agradecimiento. Les agradecemos nosotros a ustedes por estar acá compartiendo un día viernes estos temas. Así que bueno, los agradecidos somos nosotros. Ahí todavía, no sé si alguno tiene alguna pregunta o duda para manifestarlo, lo puede directamente escribir o tomar el micrófono concreto. Si no, estaremos ya cerrando el cierre de la jornada. Los agradecimientos, muchísimas gracias a ustedes. El instituto tiene las puertas abiertas dentro del Colegio Público de la Abogacía. En lo que podamos ser útil y ayudar, pueden contar con ello, que para eso cumplimos una función social desde el colegio. Así que, bueno, hasta acá hemos llegado. Muchísimas gracias a los expositores. Y bueno, seguir estando en contacto en esta labor que siempre trabajamos en todo lo referido al bien común de la sociedad civil en general, a través de las distintas figuras de instituciones, de asociaciones civiles, cooperativas, mutuales y fundaciones. Así que bueno, nada más por aportar. Le damos muchas gracias a todos y un saludo y nos estaremos contactando en la próxima. Había una pregunta ahí, perdón, María. Sí, adelante María, habilita el micrófono. Saludos nada más. Ok, bueno, saludos. Saludos. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, damos por finalizado el evento. Gracias,